Portugal es economista de profesión, también es doctorante y él nos va a venir a conversar sobre la economía de la reciprocidad y la educación. Estamos el día de hoy muy contentos de tenerlo acá entre nosotros. Y bien, él pertenece también a una institución que se denomina CREAR, y voy a pedirle pues a él que nos comente un poquitito de qué se trata, por tu predisposición de compartir en estos momentos tu sabiduría, tus conocimientos, y bueno, agradecerte también en la elaboración de esta propuesta, porque lo que vayamos a conversar el día de hoy también va a estar siendo parte de una propuesta de reajuste curricular en la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia. Cabe aclarar que Ayer Portugal se encuentra en Bélgica y desde Bélgica nos está compartiendo esto que el día de hoy nos comparte. Bienvenido a todos y a todas nuevamente. Te cedo la palabra, Ayer. Gracias, Eliana. Saludos a todos, muy buenas tardes. Gracias por venir, gracias por estar presentes a todos. Una simple corrección, no soy doctorante, estoy pensando postular a un doctorado, pero todavía no lo soy. Eso Ya, sería muy bien. como correctivo. Y bien, yo pertenezco precisamente a CREAR, como lo mencionabas. CREAR lo puse como primer punto. Quiere decir Collectif de Recherche et d'Action pour la Réciprocité. Las siglas están en francés porque la asociación, el colectivo, ha sido fundado en Bélgica. Pero como los fundadores, por la mayor parte, somos bolivianos, hemos querido darle un tono en español, un tono en boliviano, para justamente marcar nuestra pertenencia a Bolivia. Esta asociación ha sido creada en el 2014. Y hasta el día de hoy hemos tratado de organizar reuniones, aquí encuentros, sobre todo en Bruselas, y hemos publicado algunos textos, aunque todo este trabajo ha sido benévolo, ha sido por medios propios, ¿no? Entonces, nuevamente gracias a todos, espero que estén bien. Y justamente para comenzar me gustaría pedirles algo. Creo que todos tienen acceso al chat, ¿no es cierto? Quisiera que, por favor, todos indiquen en máximo 3 palabras el estado en el que se encuentran, cómo se sienten. Simplemente indicar con palabras que pueden ser sustantivos generales, que pueden ser emociones. Entonces, por favor, si toman un minuto para expresar cómo se sienten, si están cansados quizás o están un poco, digamos, iba a decir temerosos por el virus, pero quizás no es lo mejor que se puede indicar. Entonces, no sé si es posible. Tómense dos minutos para pensar y en el chat, por favor, indiquen una palabra, 2 o 3 palabras, su estado de ánimo. ¿Cómo se sienten? Ok, emocionada y a la espera de conversar. Bien nomás. Ok. Angustiado. Todo está... Lo importante de aquí es expresar cómo uno se siente. No es cierto, una buena respuesta, no. Pero lo importante es reconocer cómo uno... Porque quisiera que se centren primeramente en cómo se sienten para luego abordar este tema. Porque continúen, por favor, expectante. Excelente. Ahora no están obligados tampoco a escribir, no están obligados a expresarse, ¿no? En un minutito más para los que quisieran también escribir. Entonces es importante porque el tema de la reciprocidad es un tema que toca nuestra experiencia personal. Entonces, para abordar el tema de la reciprocidad, primero hay que distinguir, ¿no? Hay que saber cómo estoy yo, qué es lo que pienso, qué es lo que siento, y luego uno puede pensar en esta teoría, en lo que es la reciprocidad, que demanda un poco de distanciamiento hacia uno mismo, ¿no? Para tratar de verlo de una manera más objetiva, digamos. Entonces, muy feliz, súper, relativamente bien. Ok.
Por mi cuenta yo estoy muy alegre, estoy muy contento. Realmente para mí es una alegría poder compartir lo que he estado investigando, lo que he estado leyendo, lo que he estado pensando, reflexionando. Porque una parte de lo que voy a mencionar ahora viene de mí, ¿no? Viene de una reflexión personal en calidad de economista. Porque hay que saber que, claro, la teoría de la reciprocidad ha sido abordada en la ciencia económica, pero de manera muy marginal. Y entonces es como una experiencia que se hace en las ciencias económicas, yo considero, yo creo el tratar de abordar la reciprocidad desde este enfoque económico. Entonces, ya les hablé de CREAR, que es el nombre de la asociación. Ahora quisiera entrar al tema de la reciprocidad. Y aquí he escrito reciprocidad antropológica, porque la palabra reciprocidad es un sustantivo común, ¿no es cierto? Y se la puede utilizar en cualquier contexto. Yo puedo decir, hay una reciprocidad entre las dos aves, las dos palomas que están allá. Se habla en el derecho internacional, por ejemplo, la reciprocidad entre estados. Entonces, aquí, para dejarles comprender bien en qué ámbito estamos, qué tipo de reciprocidad se trata, es de la reciprocidad antropológica, es de la reciprocidad que se da entre seres humanos. Como concepto, como noción en las ciencias sociales, aparece a finales del siglo XIX. Y son investigadores, son etnólogos, antropólogos, que se interesan en las experiencias vivenciales en las sociedades no occidentales. Y es de ahí que comienza a surgir este tema de la reciprocidad. La historia del concepto no es el tema de hoy, porque es algo que es largo, pero solo para mencionar un par de nombres para que tengan en su memoria auditiva uno de los precursores o de los fundadores del tema de la reciprocidad son Marcel Mauss, que sin duda han escuchado, Georges Simmel, Levi Strauss también, Karl Polanyi, entre otros. Y estos autores van a comenzar a descubrir, van a comenzar a elucidar qué es este fenómeno de reciprocidad. ¿Por qué las personas se dan cosas entre ellas en estas otras sociedades donde no había dinero, donde no había la moneda de intercambio? Y la idea que existía en aquel entonces es que estas otras sociedades pues no eran sociedades de gente civilizada. Y lo que estos autores tratan de explicar es que sí son civilizaciones sumamente complejas, que existe una estructura social compleja, tan compleja como la occidental, a pesar de que no tienen estas normas del intercambio, a pesar de que no están en esta lógica del dar dinero para el recibir un objeto. Pero hay muchas dudas al respecto, y más que todo con lo que tiene que ver con el interés de las personas. Hay unas paradojas que no son esclarecidos hasta finales del siglo pasado. Entonces, la teoría de la reciprocidad evoluciona en las ciencias sociales hasta lo que consideramos, ¿no es cierto?, como nosotros como investigadores de CREAR, lo que es la teoría moderna de la reciprocidad. Y la teoría moderna de la reciprocidad se da a partir de los textos de la contribución de Dominique Temple, que es un francés, y Mireille Chaval, ella es filósofa. Y Dominique Temple, curiosamente, es un biólogo, pero que se interesa al tema de la antropología y se interesa a esos temas, ¿no? Y él entonces da un enfoque particular. Y eso sería para introducir un poco la historia de la teoría de la reciprocidad. Ahora entremos más en detalle, ¿no? ¿Qué es la reciprocidad? Ahora aquí también me gustaría, por favor, pedirles que cada quien diga qué es la reciprocidad. Que nos vamos a tomar 2-3 minutos para pensar y luego 1 minuto para escribirlo. Pero me gustaría saber, por favor, que cada quien indique una situación en su vivencia cotidiana en la que considera que hay reciprocidad o que ha practicado la reciprocidad o que ha visto la reciprocidad. O si prefiere, que la defina. Eliana. Bien, podríamos más bien abrir el micrófono para que mejor. Podamos escucharlos y podamos verlos también, así nos vamos compartiendo un poco y volviéndonos, aunque sea una familia, por breves minutos. Bienvenido, Alex Cuisa, también es parte del Departamento Técnico Pedagógico, acaba de ingresar. Qué bueno
Y bueno, les invito, por favor, entonces a que cada uno pueda decir esto que nos desafía a hallar, que es el concepto que cada uno tiene o la experiencia de reciprocidad que cada uno ha tenido durante toda su existencia. Será muy interesante. Yo tengo muchos ejemplos, pero preferiría, por favor, que ustedes, como participantes de esto, y para que de verdad sea un conversatorio, se animen a hacer este ejercicio. Ahí les gracias, Eliana. lanzo el desafío. Reciprocidad es cualquier acto que beneficie de manera similar a los participantes. Por ejemplo, el reciclaje que ayuda a tanto. La persona, supongo que se ayuda a tanto la persona a mejorar su uso de recursos como al medio para sostenerlo. Gracias, Salva Villarreal. ¿Alguien más? Marlene Quispe dice, es dar para recibir. Vamos, anímense, queremos escuchar sus voces, por favor. Es muy importante también. ¿Alguien más que pueda ayudarnos? Sí, yo. Hola, buenas tardes. Buenas. Yo creo que es un estado de presencia que te relaciona con tu entorno de una manera equitativa, equivalente, equipotente, y que no te permite sentirte o más o menos, ¿no? Sino en una relación horizontal, se podría decir, circular, si es que cabe el término, y que además está vinculada, en mi punto de vista, ¿no?, al corazonar y al sentipensar. Qué interesante. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Mamani dice, es una ayuda mutua. Gustavo, no te animas a hablar. El AINI es reciprocidad, dice Gustavo. Y bien, para mí también el AINI es esto, ¿no? Es dar para recibir, pero no necesariamente en la misma medida. Para mí la reciprocidad tiene que ver, como decía Juan, ligado al corazón. Dar para recibir, dando de corazón y también recibiendo con el corazón. Entonces esto para mí me permite, qué sé yo, no necesariamente esperar que se devuelva esto que nosotros damos en la misma medida. Y no necesariamente de la misma persona a la cual hemos entregado algo. Ana María Pilco dice, es la correspondencia mutua de una persona, por ejemplo, el matrimonio, el protegerse mutuamente. Alfredo Mamani dice, es una ayuda mutua. Bueno, no sé si con eso podemos continuar. Sí, muy bien, gracias. Gracias a todos por haber mencionado sus opiniones, sus ideas, ¿no? Yo creo que en todo lo que se ha dicho, todo es correcto. Hay que ponderar ciertos elementos. De manera general, en una reciprocidad, en una situación de reciprocidad, hay estos tres niveles de realidad. Se llaman, así se llama el término, nivel de realidad. Así se lo ha llamado. Y hay el nivel de realidad de lo físico, que se llama el nivel de lo real. Entonces, en la reciprocidad somos carne y hueso. Hay el nivel de lo imaginario. El nivel de lo imaginario son todas las proyecciones mentales, son todas las imágenes que se pasan en la mente, los constructos personales. Y hay el nivel de lo simbólico, el nivel de realidad de lo simbólico. Y ese nivel de realidad es precisamente el afectivo, el sensible, el corazón, ¿no es cierto? En una reciprocidad estos tres niveles intervienen. Entonces cada quien va a ver que ha puesto el acento en un aspecto o en el otro, pero no hay que olvidar ninguno de los tres aspectos, ¿no? De manera muy general. También es cierto que, a ver, primeramente me gustaría decirles algo, que es que esta palabra de reciprocidad de la que estamos hablando, yo le estoy dando un significado. Bueno, no soy yo exactamente, sino que son unos autores que le están dando un significado, y lo que yo estoy haciendo es tratar de transmitirles lo que he aprendido. Podríamos haberle llamado otra cosa, podríamos haberle llamado fenómeno XY, por ejemplo. Y a lo que alguien dijo, por ejemplo, que es un estado de presencia, por ejemplo, se lo podría haber llamado reciprocidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la reciprocidad es precisamente este proceso por el cual le damos un contenido a los objetos, en este caso a las palabras. Por medio de la reciprocidad estamos conviniendo, si quieren, vamos a creernos que tal palabra significa algo. La reciprocidad es ese proceso por el cual damos significado a las cosas. Y ahora, ¿no es cierto? Resulta que están obligados en creerme que
que por reciprocidad vamos a entender lo que yo les quiero transmitir en este momento. Espero que este comentario les sirva a ver un poco más claro a dónde se llega con la reciprocidad. Entonces, la reciprocidad es algo que se produce entre personas. La reciprocidad no es algo que se produce exclusivamente en una persona. Entonces se habla del vínculo social. Un sinónimo de reciprocidad es el vínculo social. Podríamos haber dicho el vínculo social y es eso. ¿Y qué implica? Que va más allá del individuo. La reciprocidad habla de la relación entre personas. Y en una relación hay mínimo dos personas. Entonces, la teoría de la reciprocidad es una teoría que habla de la relación entre las personas y no del individuo. Pero como en una relación hay personas, por extensión abordamos, tratamos el tema de las personas, de los seres humanos, de ustedes, de mí, de todos. ¿Qué otro elemento clave para comprender la reciprocidad? Es que estamos acostumbrados en denominarla don y contradón. Don y contradón, sin duda, lo han escuchado sin duda, y es porque es el primer término que se ha comenzado a utilizar en la literatura etnológica y antropológica. Con la teoría moderna de la reciprocidad, se descubre que los términos núcleos, si se quiere, no son el don y el contradón, sino el dar y el recibir. Entonces, en una reciprocidad, alguien da y otra persona recibe. Ahora quisiera a partir de este momento hacer un paralelo con la teoría utilitarista, que es la teoría que sustenta el sistema capitalista, porque yo quisiera llegar en mi presentación al tema del sistema de reciprocidad y oponerlo al sistema capitalista. En la teoría utilitarista, de lo que está en cuestión es de que alguien da y otra persona recibe, pero ¿qué cosa? Dinero, y al mismo tiempo, simultáneamente, la persona le da un objeto y la otra persona recibe este objeto. En la reciprocidad, esto se descompone en etapas, si se quiere. Entonces, se habla de dar y un recibir. Posteriormente, esta persona que ha recibido, efectivamente, como alguien lo mencionaba, puede devolver a otra persona, a un tercero. Y aún así, se trata de la reciprocidad, porque aún en aquel caso, lo que se está produciendo en la psique, en la mente de la persona, es este proceso por el cual se le da contenido, se crea lo simbólico. Para crear lo simbólico no necesariamente tiene que haber dos personas, una relación binaria de uno a otro. Se crea lo simbólico o bien en una cadena. La reciprocidad puede crear una cadena de don, una cadena de dar y de recibir. Ahora, otro elemento importante para comprender esta teoría de la reciprocidad es que en este fenómeno de dar y de recibir hay una situación que denominamos contradictoria. Y esta situación contradictoria es la situación en la cual una persona ni da y ni recibe. Voy a darles un ejemplo que es, yo fui a Sajama, a la comunidad de Sajama, el 2013, para comenzar a explorar, ¿no es cierto?, la vivencia en el campo, por qué los textos hablaban de la reciprocidad en los Andes. Muy bien, y yo me encuentro con las autoridades de la comunidad y miren, yo no soy antropólogo, así que voy a quizás hablar cosas que no son correctas, pero estas autoridades estaban sentadas en una sala y delante de ellas había cordero, había unas ovejas, ¿no?, que otras personas se las habían dado. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que el cordero, que es el don, es un don, se encuentra en presencia del donador, que es la persona que viene para darle a la autoridad, y el donatario. La autoridad es el donatario. Pero en ese momento yo no sabía quién le estaba dando quién a qué. No podía identificar, no era claro. Entonces, esa era una situación contradictoria. El donador y el donatario se encuentran frente al don, pero sin que ni uno ni el otro sea claramente el que tenga el derecho de uso, por ejemplo, o el propietario, ¿no? Esta situación contradictoria se la puede dar en un milisegundo, se puede dar en un pequeño segundo. Por ejemplo, cuando hay una conversación entre personas, la persona que habla hace un don, en realidad hace un don de sus ideas, pero cuando esta persona deja de hablar y la otra persona, ¿no es cierto?, deja de escuchar porque la otra persona ya ha dejado de hablar, hay esta situación contradictoria. Ni una ni la otra habla. Ni una ni la otra hace un don de sus ideas o de la palabra. Y luego la relación se invierte. La que escuchaba comienza a hablar y la que hablaba comienza a escuchar. Esa es una relación de reciprocidad. Entonces, la reciprocidad no necesariamente implica que hayan objetos económicos, pero podemos hablar de una reciprocidad económica para poner el acento
en estas actividades económicas que se producen en reciprocidad. Ahora, yo les menciono esto para decir que el tema de la reciprocidad engloba, aborda o invita al conjunto de las ciencias sociales, a las ciencias sociales, que no es un tema específico a un enfoque disciplinar, pero que podemos aventurarnos, que es lo que yo les propongo hacer, tratar de valorizar la reciprocidad para justificar, para proponer un sistema económico que ya dejaría de llamarse sistema económico precisamente, que sería un sistema social simplemente, un sistema socioeconómico, o un sistema simplemente, un sistema humano. No sé si quisieran, si tienen alguna duda. Sí, yo creo que podríamos abrir aquí una rondita de preguntas o tal vez de comentarios. A mí me parece interesante, muy interesante lo que planteas ayer. Pues en los países andinos, principalmente en nuestra Bolivia, yo, bueno, soy boliviana, nos permite no solamente ver desde el ámbito económico, como tú lo decías, sino tal vez en las mismas relaciones personales para acercarnos al otro, a ese otro que muchos de nosotros consideramos una extensión de nosotros mismos. Por ejemplo, si yo voy a visitar a un familiar, yo no voy con las manos vacías. Siempre me ocupo de llevar algo para retribuir, digamos, o el hospedaje o la visita que voy a realizar, ¿no? Y obviamente esto también se puede traducir en otros tipos de expresión de la economía en sí misma, porque para nosotros esa forma de reciprocidad, y alguien lo mencionaba también, no recuerdo, voy a buscar el nombre, decía AINI, Gustavo, el AINI para nosotros es reciprocidad, pero ¿qué es el AINI? Porque también hay otro tipo de reciprocidad que para mí es más colectiva, que la denominamos también MINCA. Y estas reciprocidades que pueden ser colectivas o individuales, de relación colectiva e individual, nos permiten mirar desde otros lugares estas relaciones, que por cierto, dentro de lo educativo, también se van a hacer presentes en el mismo acto del hecho educativo, ya sea dentro de la escuela, entre el docente y el estudiante, o fuera de la escuela, entre el maestro, que normalmente llamamos así a las personas que saben un oficio, y el aprendiz. Entonces considero ahí que podríamos, bajo esto que tú mencionabas y lo que acabo de plantear, podríamos tal vez ahí mostrar que cada uno de nosotros ha estado viviendo este AINI, esta reciprocidad de diferentes modos, y me gustaría que nos comentaran esos modos de reciprocidad que han podido tener, ya sea en ámbitos formales o en ámbitos informales. También en Bolivia se plantea, por ejemplo, una forma de manejo de dinero para nosotros es el pasanaco. No sé si tú conoces. Sí, conozco. ¿No? Y el pasanaco también es otra forma para mi modo de ver, de reciprocidad. Es una forma de manejar, de ver el elemento económico desde otros lugares. Bueno, yo lanzo algunas ideas para ver qué opinan. Puedo estar equivocada, obviamente, entonces, pero me gustaría escuchar también a las personas que nos acompañan el día de hoy. Están muchos colegas aquí también, bienvenidos. Y bueno, les dejo la palabra. A mí me gustaría retomar nuevamente esa relación, por ejemplo, respirar. Estás interactuando con tu entorno, con el ser, con la Pachamama, y estás respirando. Entonces, ¿cómo entendemos esto si nos planteamos en un dar y recibir, cuando este tipo de flujo respiratorio, pongámoslo en el caso, está ocurriendo, ¿no?, en el instante? O sea, no sé si podría llegar a decir incluso estoy intercambiando, sino estoy siendo parte de ese intercambio, estoy en parte de ese momento en el que están ocurriendo cosas. En este caso podríamos también llamarlas reciprocidad, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un elemento también que a mí me interesa mucho más, porque el otro, obvio, es material, esperando algo, queriendo dar más de intercambio, ¿no? Entonces no sé cuál es la diferencia, por ejemplo, o qué diferencia podríamos hacer entre intercambio y reciprocidad. Comentarles algo, ¿no? Alguna vez yo oí de una comunidad que sembraba, cuando comenzaba a llover, entonces entre ellos veían de ir a trabajar la tierra de una persona primero y después ir a trabajar a preparar la tierra, ¿no es cierto?,
porque con la lluvia es más húmedo y entonces se puede remover la tierra para preparar para la siembra, ¿no es cierto? Entonces, en esta comunidad que trabajaba así, que sembraban con la lluvia, dice que había llegado una ONG, una institución así, y había hecho un plan para construir riego. Entonces, habían construido el riego, etcétera, etcétera. Entonces, ellos ya tenían el riego para preparar sus tierras, ¿no es cierto? Entonces ya nadie iba a ayudar al otro, ¿no? Entonces, este AINI que hacían al principio, porque era con lluvia lo que producía, a través de un proyecto de una ONG, quizás la ONG con buena fe, etcétera, ha ido a construir riego, pero sin querer ha roto esa institución que era el AINI, que generaba vínculo, como dice Ayar, ¿no? Entonces, esa experiencia nomás les quería comentar. Gracias, Gustavo. Bien, muchas gracias, Gustavo. También está Mónica Navarro, que nos menciona y nos dice, ¿se puede profundizar sobre la reciprocidad con elementos del entorno? ¿Qué tipo de vínculos se estaría formando ahí? Y si siempre humanos se genera el vínculo social. Bueno, si me permite, yo tengo algunas ideas al respecto, Claro. ¿no? O sea, yo creo que la reciprocidad no solamente se da entre comunidades humanas, sino la reciprocidad también desde los Andes se da con todo el entorno, con los apus, con los achachilas, con los malcus, ¿no? Con los ahuichos, con los machulas, ¿no? Que una forma de estar presente en este espacio, en este territorio, también va a ser en esa relación que nosotros vamos a entablar con estos seres que nos acompañan. Por ejemplo, en Cochabamba tenemos un apu que es magnífico, es el apu tunari, que nos acompaña y nos protege como un ente de divinidad, se podría decir, pero al mismo tiempo como un amigo, que nos va a devolver aquello que nosotros vamos a brindar, digamos, desde nuestro cariño y en las ofrendas que le hacemos, ¿no? Igual lo mismo para la Pachamama, lo mismo igual que en el caso de Urcupiña, es un cerro que tenemos nosotros. Podemos ir a pedir también que se nos den algunos objetos en una fecha establecida, que es en agosto. Entonces, el modo en que de relacionarnos con nuestro entorno tiene que ver también no solamente social, diría yo, Mónica, pero también para muchos sería desde lo trascendente, ¿no? O sea, de aquello que no se ve, pero que existe y que nos sentimos en la obligación de hacer esa retribución. ¿Alguien más quisiera comentar algo o alguna pregunta? No duden en interrumpir si alguien tiene alguna pregunta. Quisiera entonces aclarar, quizás dar mi opinión sobre la palabra o la reciprocidad. Entonces, invitarles a distinguir esta reciprocidad antropológica que se da entre personas, entre seres humanos, y la reciprocidad entre la persona y su entorno. Que la reciprocidad es un tema nuevo en las ciencias sociales, recién lo estamos descubriendo. ¿Por qué la reciprocidad se fundamenta con estudios que se hacen en países de América Latina, de África, de Oceanía? Es porque en aquellas sociedades no se ha hecho lo que se ha hecho en Europa o en el Occidente, que es la de atomizar el ser humano, el individuo. En el Occidente se ha creído que el ser humano, que el individuo, que las personas éramos átomos, ¿no? Que éramos independientes, autónomos los unos de los otros. De lo que nos estamos dando cuenta es que hay una interdependencia entre todos los elementos. Todos somos interdependientes. En las personas y su entorno, para comenzar. El entorno, las montañas, los animales, todo es interdependiente. Efectivamente, yo creo mencionar una reciprocidad trascendental, quizás, para decir que es una reciprocidad que trasciende nuestra experiencia. Ahora, yo no me aventuro a hablar más de aquello porque no ha profundizado este tema. Lo que sí podría quizás mencionar al respecto es que en las representaciones que nos podemos hacer de nuestro entorno, de las montañas, por ejemplo, el percibirlas como seres vivos es un producto, es un fruto, es una consecuencia de la reciprocidad antropológica. Es porque hay reciprocidad antropológica que las personas han creado los símbolos, se han creado estas representaciones. Sería quizás un punto para profundizar, ¿no? en la posteridad, porque estamos aquí abordando a grandes rasgos lo que implica lo que es la teoría de la reciprocidad. Para hacer el paralelo, el puente con la próxima parte, porque quisiera avanzar al segundo punto, que es la educación en reciprocidad, mencionarles que por medio de la reciprocidad antropológica, por medio del actuar y del padecer una acción, del dar y del recibir, los seres humanos conforman
estructuras, se conforman grupos. Entonces no es, por ejemplo, el caso de que hay un ser humano que le da algo, que le habla o que le da un objeto, un regalo a otro ser humano y que luego estos desaparecen, nunca más se vuelven a encontrar. No, los seres humanos forman relaciones estables, ¿no es cierto? O sea, eso es obvio para todos nosotros porque somos seres humanos y si tenemos amigos, pues estos se vuelven amigos en nuestra mente y en la experiencia de manera completamente sobreentendida. Ni tenemos que volverlo racional, lo objetivo, pero es para decir que existe una reciprocidad entre especies entre miembros de otras especies animales. ¿No es cierto? Podríamos decir que hay una escalera, quizás, no sé si es el buen término, pero hay el término se me fue, pero entre todas las especies animales hay ciertas en las que la reciprocidad es más avanzada y hay otras especies animales en las cuales la reciprocidad está, ¿no es cierto?, no está al mismo nivel que el de los seres humanos. Los seres humanos nos caracterizamos por haber desarrollado esta capacidad de generar lo simbólico, de generar significados y de poder expresar estos significados a través de la palabra. La palabra es un concepto de la reciprocidad y no solamente significa lo que hablamos con la voz. La palabra son los gestos, la palabra son las expresiones faciales y las decoraciones que se puede hacer en el cuerpo. Todo lo que es una expresión del ser humano es una forma que tiene la reciprocidad, es una forma que tiene la energía psíquica en reciprocidad de expresarse a ella misma. Entonces hay términos que nos ayudan a especificar mejor aún lo que estoy diciéndoles, porque aquí les estoy hablando a grandes rasgos, y uno de ellos es la conciencia. Alba mencionaba por el chat, jerarquía, tal vez es la palabra que estabas buscando. Hay diferentes de relaciones de reciprocidad. Sí, esa es la palabra que estaba buscando, exactamente, gracias. Gracias, Alba. Entonces, bueno, los seres humanos formamos estructuras de reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Que las relaciones de reciprocidad se consolidan, en cierto modo. Y aquí vamos a hacer una distinción y aclarar un gran malentendido que existe con respecto a la reciprocidad. La reciprocidad no solamente es aquello que beneficia al otro, para nada. La reciprocidad también incluye el caso en el que se quiere hacer daño al otro. Hay muchos ejemplos, ¿no? ¿Sí? Me hace recuerdo algo ayer, en un viejo maestro que acaba de fallecer, Luis Rojas Aspiazu, que siempre lo voy a nombrar. Está también otro de mis maestros aquí, Jorge Ishizawa. Bienvenido, Jorge. Decía que la venganza es Aini, decía él. Y yo no le lograba entender. Entonces, cuando tú afirmas esto, considero que él tenía razón, porque en cierta medida el devolver también al otro, no solamente la luz, digamos, ¿no ves? O sea, el don, como tú lo llamabas, ¿no? Yo lo llamo la luz, o sea, porque luz también es esto, porque el amor también es luz para mí, ¿no? Entonces, cuando hay una devolución del don, bueno, como que vas llevando a relaciones mucho más llevaderas. E incluso hay otro autor que también es Bert Hellinger, no sé si lo conoces, habla sobre las relaciones a partir de constelaciones familiares. Bert Hellinger habla justamente del don en función de cómo este don también puede ser entregado para mantener o romper relaciones. En el caso de una relación de pareja, cuando el don es mayor, va a mantener que siempre haya deuda entre medio. Yo te doy un regalo y tú me das un regalo más grande. Entonces esto siempre va a generar como una especie de cercanía con la persona que te relacionas. Pero en caso del, no el don, sino más bien la venganza, entonces, si yo hago algo que te incomoda a mi pareja, por ejemplo, ¿no? O a mi hijo, que definitivamente le voy a devolver en la misma medida, eso puede llegar a generar un equilibrio y terminarse, ¿no? O sea, si tú me has hecho un mal tan grande a mí, que yo te voy a devolver ese mal en la misma medida, con venganza, vamos a lograr que el equilibrio, nuestra relación se ponga a la par. Y esto que se pone a la par no nos deja deuda alguna. Por lo tanto, se quiebra y se separa.
Eso es lo que decía Bert Hellinger en Los órdenes del amor, que es un libro muy, muy fabuloso, les invito a leer. Y bueno, un poco para ir contribuyendo a esta disertación que tú nos estás haciendo. Gracias. Eliana, muy pertinente. Hay dos personas que están también, no sé si me permites, Ayar. Juan Lara nos dice, lo que das, te lo das. Lo que no das, te lo quitas. Y Salva nos dice, pero si el don tiene una naturaleza negativa, si bien es parte de la reciprocidad, su existencia se encuentra limitada y por lo tanto su expansión, cosa contraria que pasaría con un don de naturaleza positiva. Existencia en que, claro, es un poco lo que decía, ¿no? A propósito de Bert Hellinger, o sea, cuando el don ya en su versión negativa se limita y obviamente tiende a desaparecer o a que no siga existiendo esa relación entre las personas. Súper, gracias por sus comentarios. Que así es un conversatorio, ¿no? Y no duden nuevamente. Entonces, estas estructuras de reciprocidad, justamente, la educación son estructuras de reciprocidad. Esa sería, digamos, la forma más sencilla de ponerlo, porque en la educación, ¿qué tenemos, no? ¿Qué es la educación? Otro tema tan grande que habría que invitar a otras personas para que nos enseñen qué es la educación. Pero de manera esquemática, quisiera hacerles, presentarle a grandes rasgos lo que se puede decir a través de la teoría de la reciprocidad sobre la educación. La forma de educación tradicional, la que todos tenemos en la mente, es la educación de profesor a estudiante. Este estudiante recibe los saberes y los conocimientos del profesor y a su vez el estudiante se vuelve profesor. Y él transmite a los estudiantes los conocimientos. Y sus estudiantes repiten el don. Esta estructura, esta es una estructura de reciprocidad, es una estructura que denominamos ternaria, es un término para categorizar este orden entre los dones. Es una estructura ternaria unilateral y es la estructura que vamos a encontrar de manera tradicional, por lo menos en el sistema educativo tal cual lo hemos asimilado, ¿no? Del occidente, ¿no? Pero ¿de qué otro modo se puede aprender? ¿De qué otro modo la educación toma lugar? También puede tomar lugar entre pares, entre personas, en la cual ni uno ni el otro es a priori profesor. Entonces, este tipo de educación, por ejemplo, se da en grupos de personas en las cuales hay una discusión, hay un cuestionamiento y, ¿no es cierto?, cada quien puede aportar una opinión y se construye de manera colectiva un saber, un conocimiento. Ahí no ha habido un profesor. Ahí estamos frente a otra estructura de reciprocidad, que es una estructura binaria generalizada. Y se denomina binaria por distintas razones. Una de ellas es porque cada quien hace frente a los demás y los demás hacen frente a la persona, a cada quien. Entonces hay una relación de uno hacia todos y de todos hacia uno. También se denominaría una estructura binaria porque todos están frente a todos. Y aquí el todos se vuelve una identidad colectiva, ¿no? El sujeto, la persona como tal, se pierde en esta colectividad, se pierde en este grupo. Surge una identidad colectiva. Entonces, yo les invito a distinguir estas dos estructuras de reciprocidad, pero no a considerar que la una es buena y que la otra es mala, o que la una es mejor que la otra. Ambas son estructuras de reciprocidad educativas, pero lo que sucedió es que el occidente ha favorecido la estructura ternaria unilateral, porque es mucho más eficaz, porque precisamente el occidente, en el paradigma capitalista, lo que se ha buscado es producir más, y para producir, pues hay que dejar de lado todo lo que es la afectividad, todo lo que son la vivencia, digamos, subjetiva, para favorizar solamente la producción material. Entonces, de lo que estaría en cuestión es la de reconocer estas estructuras de reciprocidad educativas, ¿no es cierto? Ahí donde precisamente se las busca recuperar. ¿Y dónde se las busca recuperar? Ahí donde se las ha perdido, ¿no? O sea, a lo que me voy es a que estos saberes y conocimientos, ¿no?, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, no tienen que ser vistos ni como impedimento hacia el progreso, ni tampoco como una salvación. Estos saberes y conocimientos hay que verlos como lo que son saberes y conocimientos. Pero lo que se tiene que hacer es un diálogo entre estos saberes y conocimientos tradicionales, ¿no?, ancestrales, que de los que muchos han lastimosamente desaparecido, y el saber y conocimiento occidental. Los dos tienen que venir de par. Y nosotros, porque yo también soy boliviano,
tenemos, ¿no es cierto?, la suerte de tener esta otra visión del mundo que no ha sido completamente reemplazada, ¿no?, que no ha sido completamente subordinada a los imperativos del sistema, subordinada al beneficio, subordinada a la producción, al capital. Tal vez podría ayudar en esta parte, justamente la propuesta del Pratec es el Iskay Yachay. Iskay, Yachay, saber o conocimiento. Y ellos mencionan que el tomar de las dos vertientes nos permite mirar desde diversos lugares para enriquecer nuestro conocimiento. También tenemos la postura de Silvia Rivera Cusicanqui, que nos habla del ser chechi, que en la mirada, y no habla solamente de esta cuestión binaria, ¿no?, de dos vertientes, sino de muchas vertientes. Muchas vertientes que te alimentan. Por ejemplo, tú estás en Bélgica ahora, ayer. Ella nos menciona que ahora eres un poco belga, eres boliviano, pero al mismo tiempo eres belga, pero al mismo puedes ser parte de un grupo indígena y que en función de los territorios y los lugares espaciales que vas habitando, puedes ir obteniendo diversas identidades que van a ser la identidad mayor de Ayar o de Eliana, ¿no? A esto le llama Chechi porque es así como algo moteado, ¿no? Silvia Rivera. Y mi maestro también, Luis Rojas Aspiazo, habla del Puraj Yuyay. Puraj igual doble, Yuyay, recuerdo, conocimiento, pensamiento. Entonces, este doble pensamiento y este ser Chechi de Silvia y obviamente el Iskay Yachay nos van a permitir mirar desde otras vertientes. Esto que normalmente yo no llamaría el conocimiento occidental, porque definitivamente Occidente para nosotros, para Bolivia, está detrás, o sea, está hacia el Pacífico. Para mí sería este conocimiento del Atlántico Norte que viene de Grecia y que viene de toda esta filosofía, en realidad, que nos han hecho justamente mirar desde esa perspectiva productiva, ¿no?, capitalista, y que nos ha hecho olvidar justamente esa multiplicidad de seres que habitan en nosotros. Y obviamente esto no está siendo tomado en cuenta, pero tampoco este sentimiento, este sentipensamiento que nos hablaban algunos autores, tampoco está, como mencionaba hace un momento Juan Lara, nos ha hecho desechar, digamos, toda esta emocionalidad y esta cercanía a partir del corazón y de las sensaciones que producen ciertos hechos en nuestra existencia. Entonces, me parece muy pertinente lo que acabas de decir, o sea, esta cuestión de la reciprocidad no solamente tiene que ser mirada, y me gustaría, y ahí está mi pregunta, que me explicaras un poquitito. Tú has hablado de ternario, pero no he terminado de describir la otra palabra. Cuando hablabas de la mirada educativa desde Occidente, mencionabas, tú hacías alusión a algo ternario y lo nuestro le llamabas binario. Entonces, cuando tú hablas de ternario, ¿a qué exactamente te estás refiriendo? Y bueno, ahí hablo también por si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Lo siento. No, gracias, Eliana. Gracias por tus aclaraciones. Lo que yo digo, ternario, implica 3 personas, ¿no es cierto? Unilateral. Aquí esta persona le transmite un saber a la siguiente y esta a la siguiente. Entonces es ternario porque hay mínimo 3 personas, y unilateral porque es unidireccional, va hacia un lado. Lo opuesto, o sea, bueno, no lo opuesto, pero el otro tipo de estructura ternaria es bilateral, en la que el don regresa por la persona que ha recibido, por la persona que ha dado, regresa hasta la primera persona. Un ejemplo es una estructura, una situación en la cual hay, por ejemplo, un conflicto entre 2 personas, y aquí se presenta una persona intermediaria entre ellas. Esta persona va a escuchar a las 2 personas, va a recibir de la una, va a recibir de la otra, y a su vez va a comunicar a la una y va a comunicar a la otra. Esta persona que se encuentra al medio juega el rol de intermediario y conforman una estructura ternaria bilateral, porque hay una acción y un padecer de las 3 personas. Esta estructura ternaria no es propia de Bolivia, es universal. En todas las sociedades humanas, occidentales, no occidentales, se dan estructuras ternarias y binarias. Entonces, gracias por tu pregunta, Ariana, porque creo que es importante mencionar esto. Entre todas las formas, entre todas las agrupaciones que las personas pueden formar, hay estructuras elementales. Las estructuras elementales son como bloques del ego
como bloques de Lego con las que se construye algo más complejo. Estas son hay tres estructuras elementales. La estructura binaria, entre dos partes, que puede ser simple o colectiva, entre dos personas o entre una agrupación. Además de la estructura binaria, tenemos las dos estructuras ternarias. La estructura ternaria unilateral, que es forma de educación tradicional, de la que les mencionaba, y la estructura ternaria bilateral. Esa sería la distinción entre esas estructuras de reciprocidad. ¿Y por qué son pertinentes? ¿Por qué son interesantes? Porque son en estas estructuras de reciprocidad que los valores éticos surgen, que los valores humanos aparecen, se crean. Entonces, esto contrasta radicalmente con la visión utilitarista, con la visión clásica en la economía, que es decir, que los valores éticos o morales son inherentes a las personas, a los seres humanos. Aquí les voy a comentar algo, que es que en la economía tradicional se parte del principio, y si hay economistas aquí lo van a confirmar, que estos valores son exógenos, ¿no? Ahora, la expresión que se utiliza son preferencias. Las preferencias son exógenas. ¿Qué quiere decir? Que el economista no se plantea de dónde vienen los valores éticos. Al economista no le interesa saber cómo se pueden producir los valores éticos. No le interesa saber por qué una persona prefiere tal cosa a otra. Entonces, es una visión, el utilitarismo es una doctrina que surge, ¿no es cierto?, en el siglo XVII, a partir del siglo XVII, hace 3 siglos, y que hasta hoy en día continúa justificando el sistema en el que estamos. Ahora, esta doctrina utilitarista no ha creado el capitalismo, por si acaso. El capitalismo ha sido una secuencia de acciones, de una multiplicidad de acciones que se han combinado y que ha resultado en lo que es, partiendo del mercantilismo. Pero los economistas que han desarrollado la teoría económica sobre la base del utilitarismo han justificado el sistema, lo han justificado y con aquello han justificado al poder político que se había conformado. Entonces la teoría del intercambio, que se basa en este utilitarismo, ha servido para justificar el poder. Y se han hecho hipótesis para simplificar la realidad del ser humano, de suerte que convenga, ¿no? Que no hayan más preguntas y que la máquina capitalista se ponga en marcha. Ahora, quisiera no evitar hacer un juicio de valor al respecto, porque mal que bien, la revolución industrial ha creado una cantidad enorme de productos, de tecnologías. Es increíble cómo hace recientemente, o sea, solamente 3 siglos no había nada de lo que estamos gozando hoy en día. Entonces, mal que bien, este sistema que ha favorecido la producción ha servido para lo que se proponía, que era producir cosas. Ahora, la cuestión es que hoy en día el capitalismo ha alcanzado sus límites. Y eso lo vemos en todos los ámbitos de la realidad. No solo, ¿no es cierto?, con la sobreexplotación de la naturaleza, vemos que la naturaleza ya no soporta más un incremento de la productividad. Vemos a través de estudios empíricos, estadísticos, que el nivel de progreso tecnológico se ha estancado. Entonces, aquí lo que nos tenemos que plantear como especie es aquella de adaptarnos, ¿no? Es la de reconocer, primeramente, que el sistema capitalista es un sistema y que existen otras formas de organizarnos de manera colectiva. Precisamente, la propuesta que hacen, ¿no es cierto?, que se hacen generales, que la reciprocidad y el intercambio son 2 modos de integración antagónicos, opuestos. Alguien preguntaba, y sabía que iba a llegar a este tema, por eso no respondí inmediatamente, ¿cuál es la diferencia entre el intercambio y la reciprocidad? Y bien, el intercambio es la permutación entre objetos. Una persona da el dinero y la otra persona da el objeto. Y ahí se termina la relación. No se busca, como lo mencionó Eliana, ¿no es cierto?, no se busca la reproducción de esta actividad. Y si se la busca es únicamente para gozar para obtener el objeto físico, no para alimentar la relación, no para que haya una experiencia vivencial, no para que haya una afectividad, no para generar valores éticos. La reciprocidad, al contrario, es una relación, no es una permutación, es una dinámica cíclica en la cual hay un dar, un recibir. Hay un don, seguido de otro don, seguido de otro don, y así, sucesivamente. Y que puede ser tan complejo que da lugar precisamente a estructuras ternarias, estructuras complejas, que son combinaciones entre estas estructuras elementales. Hay un consenso, ¿no? No solo en la economía, no solo en las ciencias sociales, sino también en la economía, que el intercambio y la reciprocidad son 2 modos de integración antagónicos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer de la reciprocidad
el motor de otra forma de organización o el fundamento de otro sistema económico. Y este sistema económico de reciprocidad puede llegar a responder a nuestras necesidades, ¿no es cierto? Ahora la respuesta que propongo es que sí. De eso se trata, ¿no? La presentación que les hago. Ahora el tema central es la educación, porque la educación no sé si sería correcto decir que la educación es reciprocidad en el fondo, porque si dejamos de lado el hecho de que hoy en día la educación está subordinada al aparato productivo, porque lastimosamente, incluido yo, ¿no? Decidí estudiar porque quería tener este diploma, porque quería trabajar y quería ganar mi plata. Entonces, la educación estaba subordinada a esta necesidad sistémica, a esta necesidad de poder responder a mis necesidades económicas. Ahora, estamos desde mi punto de vista, en plena transición, no solo de sistema, sino también de pensamiento. Y estamos logrando darnos esos espacios de crítica dentro de este sistema capitalista. Porque aquí está, bueno, la universidad, ¿no es cierto? Es parte del sistema, pero al mismo tiempo es progresista. Y eso es increíble. Y es por eso que me alegra mucho estar aquí. Me haces recuerdo a algo que nos dijo otra ponente, que es Mónica Olmos, pero entre medio voy a leer lo que Juan Lara nos dice. La educación bancaria, Freire, está inmersa en esa lógica eurocéntrica. Para llegar a lo de nadie se educa solo. Nadie educa a nadie. Todos nos educamos mediados por el mundo. Y a propósito de esta afirmación que hace Juan, nos decía Mónica en un conversatorio anterior que hablaba sobre currículum que normalmente debería haber una deuda, ¿no? O sea, después de haber recibido el don de la formación en el sistema universitario, en este caso, debería haber generado un servicio, ¿no? Que no necesariamente se genera en función, digamos, de la obtención de esos conocimientos. No hay algo que se devuelva al Estado, sino que es más bien en beneficio de uno mismo, individual, que va a generar recursos para uno mismo, pero no para esa sociedad que en función, digamos, de esa relación recíproca se ha recibido un conocimiento dado. Entonces ella nos desafiaba y nos decía, ¿por qué en las universidades no hay este proceso de devolución? ¿Por qué no se ha permitido esta forma de reciprocidad que va a generar al mismo tiempo un servicio a la comunidad? Sí. Entonces nos hacía no solamente mirar, digamos, esta forma de aprendizaje conjunto, sino también de desafiarnos a hacer un trabajo, yo lo he entendido como voluntariado, que implique servicios y también devolución de eso recibido a una sociedad que en la universidad pública principalmente, ha contribuido para mi formación, porque al final la universidad funciona con impuestos también, ¿no? Entonces, eso es lo que nos desafiaba un poco Mónica Olmos y me agrada que también desde tu disertación, pero veremos qué dicen, si también hay alguien que tenga algunas otras preguntas, porque considero que, como tú bien decías, Ayar, este es un nuevo campo que no estaba dentro de las ciencias sociales. Sí estaba dentro del ámbito, digamos, del estudio antropológico, pero de las culturas como cierta característica de las culturas, voy a ser mala, no me gusta la palabra aborígene, esta palabra que normalmente nos dice que somos de ese tipo, y la antropología sí hizo este estudio del don, ¿no? Tú al principio lo mencionabas. Pero desde el otro ámbito social, desde el ámbito educativo, no se ha revisado también estos elementos de reciprocidad. Y obviamente desde la economía tú nos estás mostrando que también hay todo un conjunto, digamos, de elementos que han hecho que se justifique estas estructuras capitalistas actuales en función de una mirada autónoma individual. Hay mucho todavía, creo, por pensar en este ámbito y gracias por presentarnos esto que es muy actual y muy nuevo también en lo que se viene repensando. Y yo creo que después de la pandemia va a haber mucho más que repensar al respecto. Así es, Eliana. Yo creo que es, como tú lo dices, bueno, no lo dices así, yo creo que es un paradigma científico
porque invita a las distintas disciplinas a dar cada disciplina puede aportar una mirada distinta a partir de la teoría de la reciprocidad. La educación, ¿no es cierto?, la psicología, la comunicación, la economía, la antropología. Ahora, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si avanzamos un poco? Avanzaré. Por favor, entonces yo les invitaría también a que hagan preguntas o algunas aclaraciones, pero también a entrar ya en este último punto que vendría a ser el sistema de reciprocidad. Sí, a mí me gustaría un poco, para redondear lo que nos ha comentado Aya respecto a la educación y a los modelos educativos. Lastimosamente en el país tenemos una universidad republicana, viviendo en un medio plurimulti, ¿no?, que no responde a los intereses, o sea, que no se plantea ni de lejos la reciprocidad con su medio, porque primero no la conoce, no hace investigación, y segundo, lo que tú nos decías, ¿no?, yo estoy ahí para sacar mis dineritos para estudiar, y en Cochabamba, pues la San Simón lo que más tiene son abogados, ¿no? Entonces, ya verás, nos toca la pandemia y tenemos pocos médicos, además pocos médicos que conozcan su realidad, y estamos llenos de abogados. Entonces aquí hay un problema sistémico para mí, capitalista, ¿no?, que ha permeado la educación desde hace mucho, ¿no?, desde la colonia y antes. Entonces todavía vivimos en esa herida colonial que no la hemos resuelto, y que de alguna manera tendríamos que enfrentarla para ver qué pasa con la educación post pandemia y plantearnos una mirada que tú dices que tendríamos que hacer el ejercicio, ¿no?, de cómo hacemos para que nuestra educación revierta en un beneficio, entre comillas, también para nuestra sociedad. Sí, yo comparto tu diagnóstico, comparto tu idea, tu visión, Juan. Yo también creo, ¿no?, hemos heredado este modelo republicano. Tú lo pones exactamente, tú lo planteas bien. Ahora, la buena noticia, yo creo, es que en Bolivia se ha producido, ¿no es cierto?, esta asamblea constituyente. Genial. Hemos tocado este tema de la organización económica y hemos logrado en Bolivia incluirnos en la economía internacional. Hemos logrado en Bolivia pasar desapercibidos, entre comillas. Al mismo tiempo, hemos introducido en nuestro modelo económico la posibilidad de que ciertos territorios se organicen en autonomía, que ciertos territorios sean autonómicos. Y me refiero específicamente a las autonomías indígenas. Este elemento, desde mi punto de vista, es la clave para hacer la experiencia de una forma de organización basada en la reciprocidad. Para mí no se está aprovechando esta particularidad increíble, es única en todo el mundo. No hay otro país que yo sepa en el mundo en la que se reconozca la posibilidad de que una autonomía disponga de sus propias normas económicas. La Constitución lo deja así, lo indica así. Pueden aplicar sus propias normas económicas, judiciales también, ¿no?, políticas. Ahora, lo que se está haciendo, creo yo, es adaptar el modelo tradicional. El modelo tradicional es el capitalismo, desde nuestra perspectiva. El modelo progresista va a ser la reciprocidad. Y lo que se está haciendo es adaptar el capitalismo a los usos y costumbres, ¿no? Ese es el término que se emplea, los usos y costumbres tradicionales, como si fuera simplemente un hecho de gustos o de preferencias, que las autonomías indígenas prefieren tal cosa y no otra, y que eso constituye, que eso hace de ellos una autonomía. Precisamente la reciprocidad nos permite reconocer que hay una organización social que no se reduce al intercambio, pero que se asimila al intercambio, que parece a simple vista, porque una persona le da algo a la otra y la otra a otra. Y eso a simple vista parece el intercambio, pero en el fondo, ¿y qué hace que no sea el intercambio? Que haya lo simbólico detrás de eso, que no se termine ahí la relación, que cada una de las personas que participa en aquella relación haga la experiencia de una afectividad. La afectividad, ese es un término que, ¿no es cierto?, que se refiere a la experiencia sensible, afectiva de cada quien, que genera lo simbólico. Yo no soy, bueno, lo puedo mencionar porque es un hecho, ¿no? Este modelo económico lo denomina modelo económico social, comunitario y productivo. A mí me parece que es precisamente la clave para hacer la experiencia de un sistema de reciprocidad. ¿Y qué entiendo por un sistema de reciprocidad? Es un sistema en el que se consideran principios generales de organización. Ahora, de manera esquemática, porque en un cierto tenemos poco tiempo, los bienes comunes.
¿Y qué significa un bien común? ¿Qué significa? ¿Qué implica los bienes comunes? El que no haya un derecho privado, el que no haya una propiedad privada. Al mismo tiempo, eso no significa que todos puedan hacer uso de todo lo que está en el territorio, ¿no es cierto? Tiene que haber una organización, pero a priori nadie puede ser excluido de los recursos que existen en esta comunidad. La cuestión es, ¿cuáles son las estructuras de reciprocidad que se ocupan de tales actividades y de qué modo estas estructuras de reciprocidad permiten a las personas integrarse a estas estructuras de reciprocidad? Y de qué modo estas estructuras de reciprocidad establecen entre ellas, las personas, miembros de estas estructuras, establecen entre ellas las normas, establecen entre ellas las normas, ¿no? Las normas generales de su funcionamiento. Ahora, no vamos a entrar no puedo entrar en los detalles, pero existen distintos criterios que se pueden tomar en cuenta y que permiten precisamente esta particularidad, que lo permiten, ¿no? Existen criterios que lo posibilitan. Otro principio general que denomino principio de política económica de reciprocidad, para poner a los principios de política económica liberal o neoliberal, pero el término más general es el liberal, sería considerar un derecho a la reciprocidad. Y un derecho a la reciprocidad es el derecho a poder participar en las relaciones que se establecen en esta comunidad. Por comunidad me refiero al territorio autonómico o a la economía, a la sociedad en la que se plantea el sistema de reciprocidad. Nadie puede ser excluido de una actividad. Ahora, opongamos todo esto a la situación actual. Yo no puedo ir a este hotel de 5 estrellas que está aquí al lado, por ejemplo, porque para poder participar en esta actividad, para poder entrar a un cuarto y dormir, necesito dinero, así de simple. Entonces, este a priori tiene que cambiar, cambia, y es posible cambiarlo. Otro elemento central sería el de, como Eliana mencionaba, otras medidas del valor, otros criterios creo que lo mencionaba en otro sentido, pero la consideración de otras expresiones del valor. Y aquí es un trabajo, y más que todo es en torno a este elemento que me he dedicado, y es a demostrar que el valor económico actual que se considera es el valor de intercambio. Y este valor económico de intercambio es una expresión aritmética que se expresa, que se mide en una unidad, en una escala unidimensional, expresada en unidades monetarias, ¿no? El valor lo medimos en bolivianos, o en euros, o en dólares. Existe esta idea, nos hemos acostumbrado, nos hemos habituado, más que todo hemos heredado de nuestros padres esta creencia, precisamente por reciprocidades que hemos heredado esta creencia, que el valor económico de las cosas se expresa en unidades monetarias. Ahora, en realidad, si yo, por ejemplo, les pregunto qué es lo que valoran de tal cosa, cada quien va a dar un montón de criterios, cada quien va a decir, yo valoro tal cosa porque es grande, porque es bonito, es azul, porque está caliente, etcétera, ¿no? Otro elemento de esta política económica es el de reconocer que el valor económico es multidimensional y podemos, ¿no es cierto?, ir más en detalles y explicar que hay un valor de conmensurabilidad, que hay efectivamente un valor objetivo, que es un valor de medida basado en elementos físicos. Por ejemplo, el valor de esta tasa puede medirse en su masa, en su peso, en sus dimensiones. Ese sería el valor de conmensurabilidad de un objeto físico. Pero el valor subjetivo, vendría de las consideraciones de cada quien en función de su experiencia personal. Te haya sido regalada por una tía o por una amiga muy querida, por ejemplo. Entonces, tendrá otro valor y otro significante. Exactamente. Y la cuestión es que no podemos pasarnos todo el día diciendo yo valoro tal cosa por tal cosa. En una comunidad no habría tiempo. Pero ¿qué acontece? Que hoy en día disponemos de esta tecnología, de la tecnología informática. Y a mí me bastaría ingresar con 4 teclas esta información. A lo que me voy es que las nuevas tecnologías de información y de comunicación posibilitan esta nueva visión del valor económico, esta nueva concepción, este reconocimiento, más que todo, el reconocimiento multidimensional del valor, y lo posibilita a un nivel político, práctico. Tenemos las tecnologías y gracias a ellas es posible poner en marcha un sistema de reciprocidad a gran escala, por si acaso, a escala mundial incluso. En cambio, en el pasado, un sistema de reciprocidad, al pasado quiero decir cuando no teníamos estas tecnologías,
era limitado, un sistema de reciprocidad era limitado por la distancia geográfica que separaba a las personas, porque tal fulano no podía comunicar con el fulano que estaba a 10 kilómetros, ¿no es cierto? O bien tenía que viajar durante 10 horas para poder estar en relación con él. Entonces, estas tecnologías hay que darse cuenta de que estamos hablando, a pesar de que estamos a 1000 kilómetros de distancia. Yo estoy tan lejos de ustedes, pero estamos frente a frente. Ahora, ¿no es cierto? Y lo malo es que el capitalismo recupera esta tecnología a su propio beneficio. Entonces las empresas, claro, lo mercantilizan, porque el sistema es así. Ahora, ¿no es cierto? Otra perspectiva es la de utilizar esta tecnología para superar el sistema mismo, para poder superar, para poner en marcha otra lógica de organización. Hay otros elementos, pero a los cuales podríamos hablar en otras ocasiones, podríamos continuar, digamos, discutiendo. Y para concluir esta pequeña presentación, concluiremos ahora porque ya estamos llegando a la hora y después podemos conversar. Vamos a continuar conversando, pero mencionaré un último punto, una última idea. Estamos a 6 minutos, sí. No sé, mencionar simplemente, ¿no? Que alguna de las ideas que han mencionado me parecen interesantes. Esto de que desde ya respirar es una relación con el entorno. Me parece que es una visión que es correcta, ¿no? Que revela de una perspectiva, yo diría cultural, pero más que cultural es civilizacional, ¿no? Porque no solamente es la cultura boliviana, es las civilizaciones no occidentales, o sea, todo el mundo que se concibe de manera integrada en su entorno. Algo me agradó mucho esos comentarios. Perdón, y Gustavo también mencionaba que sí, las ONGs, ¿no? Las ONGs son personas muy gentiles, benevolentes. Al dirigirse en las comunidades donde se practica la reciprocidad, lo que hacen es precisamente lo que denominamos un economicidio. Economicidio quiere decir la destrucción de estas estructuras de reciprocidad económicas que permitían la estructuración o la organización de la comunidad. Bueno, es un hecho histórico que se produce, pero hay que verlo de frente, hay que reconocer que las actividades de las ONG son bien intencionadas, pero la consecuencia es que nos integran en el sistema capitalista más y más, además de destruir esta otra forma de organización que es la reciprocidad. Eduardo Vázquez, en el anterior, un conversatorio anterior, nos mencionaba esto, ¿no? Digamos, de todos los elementos que son exigidos por las financieras, no necesariamente ONG, sino financieras, que llegan al país para hacer un donativo, entre comillas, de dinero, pero con ciertas exigencias que pueden lograr hacer esto que tú mencionas, ¿no? Es economicidio, y ir destruyendo, que en realidad eso se hizo también muy, muy patente en la época de los años 70 o a principios del 80, cuando muchas ONGs llegaron con proyectos específicos, ¿no? Para introducir el concepto de desarrollo en nuestros territorios. Y justamente en el anterior también Juan mencionaba la arqueología del desarrollo, ¿no? Todo eso que al final termina siendo inútil, pero que ha sido experimentado y ha sido obligado de implementar en nuestros territorios. Ahí Luis Rojas decía, por ejemplo, hacía alusión a los baños, a letrinas que fueron construidas en todo el altiplano y que al final terminaron siendo silos, de letrinas a silos, ¿no? Y era por existir. ¿Qué es silo? ¿Un silo? Los silos son donde se guarda el alimento, donde se guardan las semillas. Ok. Entonces fueron construidas letrinas, pero al final luego les taparon la letrina y ahí era donde guardaban las semillas, porque definitivamente la letrina era un foco de contaminación y había sido impuesta justamente por ONGs sobre texto de la higienización, ¿no? Porque teníamos que ser higiénicos, porque no podíamos, perdón la palabra, hacer nuestras necesidades, iba a decir una tontería, y hacer nuestras necesidades, que al mismo tiempo esto podía servir hasta como de abono. Pero al ser un foco de infección, optaron por cerrar esas letrinas y convertirlas en silo. Ya esto, hay muchos casos de estos que justamente esta perspectiva económica de intentar trascender hacia el desarrollo económico ha generado destrucción. Inclusive Cáritas, por ejemplo, y disculpen que lo diga, o sea, ha hecho donativo de alimento cuando podía haber generado más bien mayor producción de alimento, trayendo
de Estados Unidos, qué sé yo, trigo y leche, hasta leche en polvo, que no, ni siquiera en algunos casos era consumido. Sí, interesante. Las tecnologías existen, ¿no? El producir las cosas, se sabe cómo producir las cosas. Y lo que tenemos que hacer ahora es recuperar estos conocimientos y aplicarlos, ¿no es cierto? El capitalismo lo que ha hecho es descubrir cómo producir las cosas. Y ese sería, digamos, el aporte civilizatorio del Occidente, son estos saberes y conocimientos objetivos, productivos. Ahora, si por ejemplo llega una ONG, el problema es que ha sido impuesto, ¿no? El problema es que ha sido unilateral. Estas ONG disponían los recursos y las personas solo podían, o sea, acatar, ¿no? No ha habido una relación de reciprocidad, ha sido una relación de intercambio, podríamos decir. De reciprocidad hubiera significado que haya una co-construcción, que haya una co-construcción del ideal de desarrollo, ¿no? Pero como tú lo mencionas, yo creo que el ideal de desarrollo ha sido impuesto y ese ha sido un problema, ese ha sido no solo moralmente y éticamente, sino que también en la práctica ha sido un desastre, porque precisamente el fundamento de la organización es la reciprocidad. El intercambio es muy propio del Occidente, es algo, una característica de la sociedad europea que se ha dado. Ha sido una particularidad. Bien, entonces ya estamos a 4:30. No sé si tienes algo para ir cerrando o hay algún tipo de preguntas o comentarios que podríamos hacer para ir ya cerrando este conversatorio. Tú dirás, Ayar, si hay algún punto pendiente y abrimos nuevamente el micrófono para que todos podamos hacer nuestros comentarios y definitivamente cerrar este conversatorio. Miren, primeramente agradecerles realmente por la presencia, agradecerles por la atención, por las preguntas, los comentarios, la participación. Es agradable discutir y ha sido un momento muy agradable. Agradecerles a todos. Y también quisiera mostrarles, compartir con ustedes esta página de internet, que es la página que mantenemos con Crear, que es una página relativamente nueva y es a la que vamos a alimentar con contenido y a la cual pueden participar, pueden inscribirse y ustedes mismos pueden comentar. Ahora voy a compartir mi ventana. Aquí está. Díganme si la ven. Sí, la estamos viendo. Esta es la dirección. Yo les invito a entrar ¿no es cierto? Vamos a ir añadiendo contenido y tienen la posibilidad de inscribirse y pueden comentar y podemos dialogar, podemos continuar discutiendo por este medio. Así que invitarles, ¿no?, a que conversemos y a invitarles a que se interesen, continúen interesándose. Así es, gracias. Perfecto, muchas gracias. Ayar, nuevamente la invitación a pregunta o ya irnos despidiendo tal vez. Dejo el micrófono para quien quiera participar y ir cerrando. Agradecemos también tu presencia, Ayar. Gracias por esta página que nos brindas. Muchas gracias, Ayar. Muchas gracias. Perdón, si me permiten. Claro que Perdón, sí. aprovechar que ya estamos cerrando este conversatorio, quizás para hacer un poco de propaganda, no sé, se está pensando en organizar un curso virtual que va a dar Crear, en el cual va a participar Ayar también y otros miembros del grupo, ¿no es cierto? Este curso virtual seguramente va a durar un mes más o menos y donde ustedes van a tener el conversatorio de ayer hace una pequeña muestra de lo que se va a desarrollar en este curso, ¿no? La idea es dar los elementos básicos de la reciprocidad, entrar a la reciprocidad andina y ver también elementos para investigar esta reciprocidad. Entonces se está pensando este pequeño curso corto sobre reciprocidad y estamos en negociaciones también con la universidad y con las personas que nos están acogiendo ahora. Eso es, muchas gracias. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Creo que hemos olvidado decir también que tú serás el siguiente ponente la siguiente semana, el día sábado a esta misma hora. Entonces están todos también cordialmente invitados. Gustavo nos estará hablando sobre territorios simbólicos y haciéndonos conocer un poco de las investigaciones que él ha estado realizando respecto a este tema. Están todos bienvenidos, nuevamente invitados para que puedan participar y continuar tal vez la segunda parte del tema de reciprocidad y educación. Muchas gracias a todos y allá pues.
si no hay más quien pueda ir dar tal vez sus saludos o su despedida a Ayar y al equipo CREAR. Muchas gracias por compartir. Cuídense mucho, que todo vaya bien. Hasta la próxima.